Niveles de análisis en una obra pictórica. Siguiendo el planteamiento del autor Juan Hacha y basándonos en la guía Cuadernos de Trabajo Académico de Pintura de cuarto, se van a considerar 3 niveles de análisis en una obra pictórica. Vamos a tener el nivel estético, el nivel temático y el nivel plástico. Esto significa que las obras de arte tienen 3 funciones comunicativas o también llamadas apreciaciones por tratarse de un cuadro: la estética, la temática y la pictórica o plástica. Las apreciaciones temática o plástica, pictórica, son mentales y se dirigen a los significados establecidos de las formas y colores de la obra en sí, mientras que la apreciación estética requiere prestar atención con nuestra sensibilidad o subjetividad hacia la obra artística. Vamos a empezar con el nivel estético del que estamos hablando. Se refiere al gusto del espectador, si despierta alguna emoción, alguna inquietud o algún sentido al ver la obra, y para lo cual en muchas ocasiones se hace uso de las categorías estéticas de bello, ya sea grotesco, ya sea sublime, etc., para manifestar ese sentir. Lo estético es lo sensitivo de las figuras, de las formas, de los trazos que vemos y que puede ser traducido pues en términos diversos. Tiene que ver con las emociones, este nivel estético de las personas, las que ven y sienten cuando están observando una obra de arte. ¿Qué sensación nos da? La obra de arte nos hace experimentar cierta apreciación al verla. En esta obra, por ejemplo, de Miguel Ángel, que vemos un fragmento de la creación, se observa la belleza de la técnica con la que creó la pintura de los personajes, el dominio de la técnica para crear la perfección de estos personajes, el manejo del volumen, el color, una composición armónica que nos lleva a contemplar esa magistral obra de arte que se encuentra en la Capilla Sixtina del Vaticano. En el nivel temático, como su nombre lo indica, tema, se va a enfocar en lo que está representado en la obra. Se va a analizar de qué trata la obra y que está cargado además de significados, de simbolismos que apelan al conocimiento y referentes culturales de uno como espectador. En esta pintura del matrimonio Arnolfini nos muestran a Giovanni de Niccolao Arnolfini y a Constanza Trena. Él fue un comerciante de seda muy rico, venía de la Toscana en Italia y vivía en la ciudad de Brujas en el siglo XV. Se dice que en el siglo XV era común retratar a las mujeres con el vientre abultado y eso significaba la fertilidad. El perro, por ejemplo, significaba fidelidad y amor, además del alto estatus social. Las zapatillas representaban la opulencia, era la moda de las mujeres ricas en aquella época. Las naranjas que vemos acá y acá al lado de la ventana también indican fertilidad y riqueza. El espejo de aquí atrás muestra lo que se esconde detrás de la visión del pintor. Si uno se acerca puede observar aquí al pintor y se observan también siluetas de personas. La firma finalmente del pintor al fondo de la pared dice: Jan van Eyck estuvo aquí. En cuanto al nivel plástico, ya sería el último nivel analizado, vemos plástico pictórico, también se le llama. Se observa aquí elementos del lenguaje pictórico y las relaciones que se generan entre ellos, es decir, observamos si tiene volumen la pintura o no, si hay elementos de líneas, hay elementos de puntos, de plano, de volumen, de color, etcétera, deteniéndonos en cada aspecto que nos ofrece la obra pictórica con las particularidades de su vocabulario.
El amarillo saturado de la luna y de las estrellas nos dan vitalidad. Predomina el color azul, tonos de azul, el cual era uno de los colores favoritos de Van Gogh. El amarillo en la luna es el complementario de tonos violetas que se ven también por aquí en esta pintura. Los colores producen una vibración muy, muy intensa. Parte también de esta descripción estética, vemos que la composición del cuadro está dividida en dos partes prácticamente. La inferior, por ejemplo, abarca toda la ciudad y las montañas, aproximadamente un poco más de un tercio del total del cuadro, en donde predominan colores fríos. En la parte superior se ve pues el cielo estrellado, que abarca los otros 2 tercios restantes, en donde predominan más las tonalidades azules. Con esto vimos estos 3 niveles importantes que tenemos para el análisis de una obra de arte: estético, temático y plástico.